Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Ahí está. Marisa lo va. Bueno. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hasta allí nomás. Menos de un versículo, medio versículo. ¿Lo escuchó bien? ¿Cómo dice? Examinaos a quiénes. Al que está al lado suyo. Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué hay que examinarse? No lo quieren decir, díganlo fuerte. Si estáis en la fe. ¡Wow! Es más fácil examinar al otro, ¿no? Pero hacerme un examen a mí mismo. Bueno, hace unos domingos atrás que yo le vengo diciendo que nos vamos a hacer un autoexamen, que venga preparado, por eso algunos no vinieron. No, pero tenemos que hacernos un autoexamen. Lo bueno del autoexamen es que es un autoexamen. Nadie se puede copiar. Uno no puede mirar a ver qué hace el de al lado y copiar, porque la respuesta de él no ha de ser siempre la misma respuesta. Pero sí lo que debemos hacer es un autoexamen sincero. Porque un autoexamen que no sea sincero no es autoexamen, uno está poniendo lo que uno quiere. ¿Y el autoexamen para quién es el beneficio? Para cada uno. El que se hace un buen autoexamen seguramente va a encontrar aquellas cosas que quizás están bien en su vida y quizás aparezca alguna que no están bien en nuestras vidas. Desde el primer domingo de este 2013 estamos meditando en esta serie de mensajes que le he llamado Ladrones del Tiempo. Y los ladrones del tiempo son aquellos que nos roban el tiempo. Y por eso tiene ese nombre, ladrones del tiempo. Pero a veces nos roban más que el tiempo. Si sería que solamente nos roban el tiempo, bueno, se llevaron el tiempo, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando no solamente se roban el tiempo, sino también se roban nuestra vida, se roban nuestra fe. Ese es el problema y ese es el peligro que corremos nosotros cuando no tenemos las prioridades bien puestas. No solamente que se nos roben el tiempo o que por ahí no haya ladrón y solamente nosotros perdamos el tiempo, como muchas veces pasa uno cuando es niño, ¿no? Pierde algo, me lo robaron, ¿no? Y lo perdió uno. No hay ladrones, uno solo lo perdió, pero para que mamá no lo rete, uno inventa allí. Entonces hay cosas que quizás haya ladrones del tiempo y hay muchos, pero muchas veces somos solamente nosotros los distraídos que no prestamos atención. En la vida, como decíamos, desde que comenzamos a meditar en esta serie, todos tenemos cosas que tenemos que hacer, sin chistar. No hay manera de discutir, uno no puede entrar a negociar. Hay cosas que tenemos que hacer, pero también están las cosas que debemos hacer. Y también están las cosas que queremos hacer. Y si esto fuera poco, también están las cosas que los demás esperan que nosotros hagamos. Y si fuera poco, también están aquellas cosas que los demás insisten en que nosotros hagamos. No hay suficientes horas en el día para poder hacer todo esto. Y como no hay suficientes horas en el día, las cosas que hacemos, las hacemos a medias, o quedan sin hacer, o directamente no las hacemos. Le fallamos a los demás, nos frustramos nosotros mismos, pasamos por alto asuntos cruciales de la vida y atendemos asuntos menos importantes. Si tener más tiempo en el día no arregla el problema, seguramente la solución esté en la manera que utilizamos el tiempo que tenemos. ¿Cómo utilizamos? ¿Con cuánta sabiduría utilizamos el mismo tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? A nadie le dio ni más ni menos tiempo. El cambio, la diferencia que hay entre una persona y otra es en la manera que utiliza el tiempo que Dios nos dio. Por eso el primer domingo meditábamos en las palabras de Jesús cuando decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, aquellas por las cuales los discípulos y los seguidores del Señor estaban preocupados, Jesús le dice: y todas estas cosas os serán añadidas.
El Señor nos enseña a poner en orden, en prioridad, lo que realmente es importante en nuestra vida. Jesús lo que está diciendo es que lo único que vale la pena en esta vida es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es prioridad y todo lo demás es secundario. Usted ubíquelo como quiera en su vida, pero jamás cambie ese orden que Jesús ha hecho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí hay una orden. Debemos buscarlo. Estamos esperando a veces que nos encuentren, jugamos a la escondida, nosotros escondiéndonos. Y Dios siempre está buscándonos a nosotros, pero acá Jesús está diciendo que nosotros, es tarea nuestra, el de buscar primeramente el reino de Dios. Somos nosotros los que tenemos que hacer camino para que el reino de Dios esté en primer lugar, para que el reino de Dios no se baje de ese lugar. Son los ladrones del tiempo los que nos están constantemente molestando para distraernos, para que el reino de Dios no sea prioridad de nuestras vidas. No es solamente el ponerlo en la prioridad, sino que el resto de nuestra vida vamos a estar peleando para mantener que el reino de Dios y su justicia sean prioridad en nuestras vidas. Otra versión de la Biblia dice así: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Jesús nos enseñaba a identificar cuáles son aquellas cosas que posiblemente hoy estén ocupando el lugar que le corresponde a Dios, al reino de Dios en nuestras vidas. Y decíamos que son las preocupaciones, nuestras preocupaciones. Si usted está preocupado por algo, seguramente eso está buscando lugarcito así hasta que llegue y se pone en primer lugar. ¿Y qué hace con el reino de Dios? Lo pasa a otro lugar. Si tiene usted alguna preocupación, Jesús nos enseña ahí a identificar cuáles serán estos ladrones. Y en este pasaje Jesús nos enseñaba que las preocupaciones, las actividades que realizamos y aquellas cosas que ambicionamos, aquellos sueños que tenemos, pueden estar ocupando el lugar que le corresponde a Dios. No es que están mal las actividades, no es que están mal los sueños, no es que está mal preocuparse, pero sí cuando eso ocupa el lugar que le corresponde a Dios, ahí estamos en grave problemas. Por eso debemos aprender a identificar, porque Jesús lo asegura. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y Él está más que ansioso de resolverlas en su tiempo y en su lugar. No debemos nosotros pelear por esas cosas. Esas cosas se encarga nuestro Padre Celestial. El domingo pasado meditábamos en otro pasaje, cuando uno de los maestros de la ley, uno de los fariseos, uno muy reconocido dentro del pueblo de Israel, se acercó de noche a hablar con Jesús. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nicodemo. Se acercó de noche a hablar con Jesús y le dice Nicodemo: Señor, tú tienes que tener algo especial, porque solamente alguien que hace las señales que tú haces, solamente tiene que venir del cielo, tiene que venir de arriba. Hay algo diferente en ti. Pero Jesús le dice estas palabras: si no tienes un nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de los cielos. Si no tienes un nuevo nacimiento, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que Nicodemo le dice: pero Señor, ¿acaso puede un hombre ya grande volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y Jesús le aclara que el nuevo nacimiento no es un nacimiento natural, no es un nacimiento de carne o de sangre, no es un nacimiento de voluntad de padre o madre. Es un nacimiento de arriba, es un nacimiento del cielo, es un nacimiento que solamente lo trae nuestro Padre Celestial. Es un nacimiento espiritual. Pero es tan importante ese nacimiento espiritual que si no hay un nuevo nacimiento, no podremos ni ver ni entrar en el reino de los cielos. ¿Usted quiere tener prioridades en su vida? Esto es prioridad. Jesús nos está enseñando cuál es la prioridad del reino de los cielos. Un nuevo nacimiento. Por allí se inicia. ¿Usted quiere comenzar una vida que empiece a dar frutos diferentes a lo que tiene? Que haya un nuevo nacimiento en nosotros. Porque si no hay un nuevo nacimiento,
nadie podrá ver el reino de los cielos y nadie podrá entrar al reino de los cielos. A veces nosotros buscamos muchas maneras de poder entrar, quizás por la ventana, mirar por el techo, parecernos a Papá Noel y entrar por la chimenea. No se puede. La única manera, la única entrada al reino de los cielos es un nuevo nacimiento. Por eso meditábamos el domingo pasado. Realmente hemos nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento dijimos que no es de voluntad humana. Ha de venir de los cielos. Ha de venir del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace nuevas criaturas. Un nuevo nacimiento, un verdadero nuevo nacimiento. No es solamente un cambio de vida, no es solamente una nueva oportunidad, no es un nuevo comienzo, es un nuevo nacimiento, una nueva vida que se engendra y que da fruto, un nuevo nacimiento. Tratamos de poner en orden el domingo pasado algunas de las cosas en nuestras vidas. Hicimos un enchastre acá que todavía no pudimos lavar el mantelito. Menos mal que nuestra jefa de decoración no lo vio todo sucio. Pero tratamos ahí de poner en orden algunas cosas. Y debemos ser prácticos en la búsqueda del reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace tan valioso al reino de los cielos? ¿Tiene valor el reino de los cielos en tu vida? Porque Jesús, cuando hablaba del reino de los cielos, decía que el reino de los cielos era semejante a un hombre. Ahí se acuerdan la historia. Y da dos ejemplos Jesús. A un hombre que va y en un terreno encuentra ¿qué? Un tesoro. ¿Qué hace aquel hombre? Dice que esconde nuevamente el tesoro. Va y por primera vez vi una palabrita que dice el texto. Va y con alegría. Nunca le había prestado atención a eso. Yo siempre pasé por alto eso como que va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para ir y comprar ese terreno donde está el tesoro. Pero decía, va con alegría, vende todo. Vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar aquel terreno donde sabe que está el tesoro. Y dice Jesús, así es el reino de los cielos. Aquel que lo haya es capaz de dejar todo con alegría. ¿Para qué? Para ir y tener solamente aquello que realmente vale la pena. También dice Jesús, el reino de los cielos es semejante como aquel vendedor que buscaba perlas preciosas. Y cuando halló la perla preciosa, dice lo mismo, fue y con alegría vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para ir y obtener esa perla que andaba buscando. Ese es el tipo de respuesta que Jesús espera de nosotros, sus seguidores, busquemos el reino de Dios. Qué diferente es a muchos de nosotros, ¿no le parece? ¿Buscamos el reino de Dios de esa manera? ¿Capaces de dejar todos por el reino o el reino de los cielos para nosotros es, wow, qué bueno, qué grandioso, qué bueno, cuántos dejan todos por ir? Pero yo vendo algunas cosas, o parcialmente. El texto Jesús lo dice 2 veces, fue y con alegría dejó todo por el reino de los cielos. La única manera de seguir al Señor es dejándolo todo. Lo que pasa es que Jesús nos pide todo y nosotros le queremos dar menos. Esa es la regla en el reino de los cielos. Aquel que quiera ver el reino de los cielos, aquel que quiera entrar en el reino de los cielos, debe ser como estos 2 hombres que lo dejaron todo por el reino de los cielos con alegría. No como diciendo, y no me queda otra, porque si no, y Dios me va a castigar. No, con alegría, porque el hallar el reino de los cielos es lo más importante que nos pudo haber pasado. Solamente aquel que lo descubre de esa manera puede actuar de esa manera y responder al llamado de Dios de esa manera. No es solamente aquel que escucha la palabra de Dios, sino aquel que hace la palabra de Dios. Es el que cumple la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Para entrar en el reino de los cielos debemos vivir de acuerdo a las reglas del reino de los cielos.
dejar todo con alegría. Estuve mirando algunas estadísticas de los Estados Unidos, porque vivimos en los Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos, no necesitamos mirar muchos números, que la vida religiosa de los Estados Unidos sigue creciendo y aumentando, gloria a Dios. Todos sabemos que hay un decaimiento muy pronunciado. No hay un estancamiento, hay un decaimiento total. En solamente una generación, entre una generación y otra, cayó más del 11% de aquellos que dicen ser religiosos. Déjeme que lo busque bien. En el año 1990, el 86% de los adultos en los Estados Unidos se identificaban a sí mismos como cristianos. Un 86% en el 1990. A principios del año 2000, un 76% dijo lo mismo. Se identificaba a sí mismo como cristiano. En una sola generación, un 11% de todo el país, solamente ya se empezaban a no considerar cristianos. Dicen alguna estadística que el 41% de todos los que se dicen ser cristianos asisten a un servicio religioso. Haga número usted, ¿no? Una cosa es llamarse, decirse, yo soy cristiano. Pero ellos mismos afirman, pero no voy a ningún lado, ni lo necesito. Casi el 70% no tienen una afiliación religiosa. ¿Cómo? ¿Nos llamamos un país cristiano? ¿Nos llamamos un continente cristiano? La estadística dice que Argentina tiene el 99% de cristianos. ¡Wow! Si sería así, sería distinta la Argentina. Y aún el que dice que tiene un porcentaje más alto de evangélicos es Guatemala. ¿Hay algún chapín por aquí? Ahora no, ninguno. No. Guatemala tiene el porcentaje más alto de cristianos evangélicos, que uno dice, bueno, no son nominales, pero es el país que tiene más violencia. Hay algo que está fallando. Una cosa es considerarse a sí mismo cristiano y otra es, ¿qué tipo de cristianismo? ¿Cuál será el porcentaje de la respuesta de cristianismo que Jesús está esperando? Va y con alegría vende todo lo que tiene por seguir el reino de los cielos. Hay un pasaje cuando Jesús habla con sus discípulos que nos va a llamar mucho la atención en esta mañana, y es la parábola del sembrador. Todos creo que la conocemos y es bien sencilla cuando Jesús la explica. Porque si ustedes se acuerdan del contexto, dice que Jesús empezó a hablarles en parábolas. ¿Para qué? ¿Para qué? Hablen fuerte, acuérdense que soy sordo. Y no dice, no. Para que no le entiendan. Claro, yo no le entendía, por eso me hablaban igual ustedes en parábolas. Jesús dice que les hablaba en parábolas para que no le entiendan. Nunca me pudo entrar en la cabeza eso. No, el escritor lo escribió mal. ¿Cómo Jesús va a hacer eso? ¿Cómo Jesús va a pretender que algunos no le entiendan lo que le está diciendo? Si le está presentando el reino de los cielos, va a buscar la manera de que lo entiendan. ¿Cómo puede ser que Jesús se le ocurra decir Jesús no quería que le entiendan? Jesús no estaba interesado en que nos cueste admitirlo, pero uno le presta atención al texto bíblico. Es verdad, Jesús no estaba interesado en aquellos que fingían seguirle. No le interesaba que la multitud le siga. Esperaba una respuesta genuina y le prestaba atención a aquellos que tenían una respuesta genuina, aquellos que le buscaban y le querían seguir genuinamente, pero aquellos que fingían seguir al Señor le hablaban parábola para que no le entiendan y cuando le dejen de entender, que se vayan por allí.
Jesús hace esa diferencia, marca esa diferencia. Además, el texto bíblico nos dice que el mismo Jesús, en un momento en el juicio final, va a separar tranquilamente quiénes son suyos y quiénes no son suyos. Le dirá, vete de aquí, no te conozco. A veces pensamos que el puro amor de Jesús nos va a perdonar a todos y que todos podemos entrar. En la Biblia no nos habla de esa manera. Nos dice que el amor de Dios es inmenso, que el amor de Dios no lo podemos alcanzar a comprender, pero que nadie puede pasar por alto la justicia de Dios. Y Jesús le hablaba a los que fingían seguirle para que no le entiendan y que por hartazgo quizás se vayan. Pero a los suyos, dice, a ustedes sí les explico. A los que quieren sí seguir, les explico. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, dice, iba sembrando así, y una semilla cayó ¿en dónde? En el camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? No dio fruto porque había mucho movimiento. No, en el camino no hay semillita. Pero otra cayó, dice, junto al camino, entre las rocas. ¿Sí? ¿Qué pasó en aquella que cayó entre las rocas? Comenzó a crecer un poco, parecía, dice que había buen fruto, porque Jesús cuando explica dice que la semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje de la palabra de Dios en la vida de cada uno. Entonces los que cayeron allí entre las rocas empezó a crecer, parecía que era un buen terreno, que iba a crecer allí, pero en realidad era algo superficial y no había echado raíces y se murió, se secó. Había otras, dice que las semillas cayeron ¿en dónde? Entre los espinos. Pero eso sí, tuvieron raíces, hubo una raíz, comenzó a crecer. Pero después, y Jesús es el único de los casos donde explica un poco más. Pero después, dice, los quehaceres de la vida, las preocupaciones de la vida, lo empezaron a ahogar. Era una semilla que podía dar fruto, que tenía las condiciones porque había raíz. Parecía un buen terreno, pero los espinos la ahogaron. Y después dice, hay otra semilla que cayó en buena tierra. Esa sí dio buen fruto. El problema, hermano, es que nosotros todos nos creemos buenas tierras. Y la autoevaluación que haremos el día de hoy es para darnos cuenta y pensar, no nos creamos que somos buena tierra. En realidad, la gran mayoría de los que nos llamamos cristianos en los Estados Unidos somos el terreno en las espinas. Porque las espinas son aquellas cosas que nos quitan la vida de Dios. Y los Estados Unidos está lleno de espinas, preocupaciones por el qué me voy a vestir, qué voy a comer, qué voy a trabajar, dónde voy a ir. Cualquier cosa que ocupe y que esté molestando en su vida, esos son espinas en nosotros. Somos un terreno lleno de espinas. El problema es que nos creemos que somos buen terreno, entonces no le damos, diríamos en argentino, bolilla a las espinas, porque creemos que somos buen terreno. Dejemos de pensar que somos buen terreno. Asumamos que estamos en un terreno lleno de espinas y debemos pelear para trabajar, para sacar las espinas. Porque si se sacan las espinas, la semilla da fruto. Pero si las espinas quedan, se muere, echó raíz, como la gran mayoría de los Estados Unidos, que tiene raíces de fe, tiene raíces cristianas, ha nacido en una familia cristiana, se le ha inculcado la fe cristiana, pero llegó un momento que las espinas de la vida ahogaron esa fe cristiana. Por eso gran porcentaje dice hoy no saber o no llamarse cristiano. Y otros que más del 70% de los que se consideran cristianos no leen la Biblia ni siquiera una vez por semana. Nosotros los que estamos en el buen terreno. Bueno, vamos para el autoexamen. ¿Sí? ¿Están listos? Esa fue la preparación suavecita. Pero le voy a pedir lo siguiente. Son 300 preguntas. Procuren tener todos una lapicera, un lapicero, un bolígrafo, un espino para escribir algo para escribir. No tiene que escribir mucho, solamente tiene que hacer
check. El resto siga usted. Pero sí nos ha de mostrar una realidad. El propósito de este examen es justamente examinarnos a cada uno. No es para sentirnos culpables, no es para sentirnos mal, no es para que sea como una munición que nos está atropellando, sino justamente un llamado a la atención, un llamado a lo que el mismo apóstol Pablo nos dice. Examínese cada uno, pruébese cada uno cómo está en la fe. ¿Está en un terreno que está creciendo o está rodeado de espinas? Porque las personas tibias son justamente los que viven en medio de las espinas. Por culpa de las espinas no pueden crecer en su fe. Tienen toda la posibilidad de hacerlo, pero las espinas no se los permiten. El propósito de esto es poder descubrir esas espinas, descubrir esos ladrones del tiempo, descubrir aquellas cosas que nos ahogan nuestra relación con Dios, descubrir aquellas cosas que cuando hemos descubierto el reino de los cielos nos hemos alegrado como el hombre de la parábola, pero quizás todavía no hemos sido capaces de dejarlo todo por el reino de los cielos, de entregarnos por completo, porque eso es lo que el Señor busque, una entrega completa de nuestro ser. Todos nuestros pensamientos, nuestro amor a Dios, nuestro amor a los prójimos, nuestra manera de actuar. Por eso volvemos al primer versículo de todos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su conducta. El reino de Dios y su manera de vivir, que reflejen ser del reino de los cielos. Todos los seres humanos estamos estropeados. Hicimos hoy un autoexamen, pero sepa que todos estamos igual o peor. Uno podría decir, bueno, pero pan con pan, comida de sonso, es un dicho por allá, ¿no? Que todos estén mal no es tampoco una excusa, estamos todos iguales. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre una persona que tiene esta conducta, que tiene esta manera de pensar, que tiene estos hábitos que no son tan buenos. Y una diferencia muy grande con aquel que está aún en el proceso de una vida de transformación. Cada uno de nosotros no somos ya perfectos, pero sí estamos en un proceso de una vida transformada. Dios quiere transformar nuestras vidas para que sea totalmente distinta. Cuando nosotros podamos descubrir que realmente la vida que Jesús nos ofrece es muchísimo mejor que lo que el mundo nos ofrece, entonces vamos a ser capaces de dejar todo para obtener esa vida que el Señor nos ofrece. La palabra de Dios es clara, Jesús lo expone gráficamente. No hay nada que nosotros debamos buscar que no sea primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando eso sea una realidad en nuestras vidas, vamos a empezar a ver familias transformadas, barrios transformados, ciudades transformadas y países totalmente cambiados, no solamente de nombre, sino la realidad de una transformación de vidas cambiadas porque hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es por información, el nuevo nacimiento es porque Dios está transformando la vida de cada uno de nosotros. Los Estados Unidos podrán cambiar cuando haya nuevo nacimiento, no cuando haya más información bíblica, no cuando haya, ni aún, y entiéndame bien, no cuando vuelva la oración a las escuelas, no cuando se lea en las escuelas, cuando haya vidas transformadas, cuando haya vida de nuevo nacimiento. Porque el porcentaje de cristianismo es alto, pero la realidad es que no es el reino de Dios en primer lugar. Y Dios mismo dice, eso no me están siguiendo. Me están siguiendo a medias. Seguir al Señor es seguirlo por completo, dedicarnos por completo al reino de los cielos. Dios espera que seamos nosotros los que marquemos la diferencia. Dios nos trajo de cada uno de nuestros países a los Estados Unidos para marcar la diferencia. Aún el pueblo hispano, dentro de todo, no está decayendo nominalmente en su religiosidad del cristianismo, aunque también está en decadencia.
No tan grave como el grupo blanco en los Estados Unidos, pero también va en ese camino. Si no reaccionamos, si no empezamos a vivir vidas realmente transformadas, ¿para qué van a querer cambiar los no cristianos si los que se dicen cristianos viven igual o peor? Si los que se dicen ser cristianos hacen y dicen las mismas cosas. El plan de Dios es que nosotros seamos sal y luz. Una sal que transforme todo lo que toca. Cuando Jesús habla de ese pasaje de sal y luz, dice, si la sal pierde su sabor, dice, ni siquiera sirve para abono. Porque la sal era algo que por lo menos al abono, al estiércol mezclado servía para abono. Pero ni siquiera para el estiércol. Así dice Jesús, hemos de servir si somos sal que ha perdido su sabor. El plan de Dios sigue siendo el mismo y no va a cambiar porque no ha cambiado a lo largo de la historia. El plan de Dios somos nosotros. ¿Cómo lleva el reino de los cielos hacia adelante? A través de aquellos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Es nuestra responsabilidad y Dios espera en nosotros esa transformación. Y si Dios espera esa transformación en nosotros, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta? La única respuesta que Dios espera es como la del joven de la parábola. Cuando encontró el tesoro, lo vendió todo con alegría para obtener eso, porque sabía que eso era prioridad. Como el de la perla preciosa, lo vendió todo con alegría para obtener el reino de los cielos, porque eso es precioso. Mientras te sigas quedando con algo, es que todavía no descubriste el tesoro que es el reino de los cielos. Que Dios nos dé sabiduría en sacar los espinos, en cortar los espinos y comenzar a trabajar y ser buena tierra, ser buen terreno. Pero tomemos conciencia que aún hay muchas espinas en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Y así como hemos hecho también un autoexamen, también haremos una autooración con el Señor.